para que nuestros espíritus se despierten y entendamos, Señor, hacia dónde nos quieres llevar y qué nos quieres enseñar, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, y ponemos nuestras vidas en tus manos y creemos que tus planes son de bien y no de mal. Y creemos, Señor, que guiados por tu Espíritu Santo, Señor, caminaremos hacia el cumplimiento del propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo yo, de manera puntual, para este año, o sea, todo lo que nosotros vayamos a hacer, y Dios me lo ha hablado de manera muy puntual, es, yo sé que uno tiene planes, uno dice qué voy a hacer, no sé, hay gente que hace sus listas de cosas que quiere para este año, que anhela, que sueña, que le pide al Señor, qué propósitos hay, los que dicen voy a bajar tantos kilos, los que dicen este va a ser un año de estar más firmes que nunca, mi salud va a estar bien, voy a comer bien, muchas cosas hacemos, muchos planes hacemos, pero sobre todo, y algo que es muy importante que nosotros entendamos, y Dios me lo hablaba, es el valor y el lugar que nosotros necesitamos darle al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque cualquier cosa que nosotros queramos hacer fuera de Él va a ser sin sentido, va a ser un año más, va a ser otro propósito más, va a ser otra meta más, pero de ahí no va a pasar. Cuando lo que Dios quiere no es que nosotros hagamos algo más, sino que nosotros podamos ver la mano de Dios de una manera sobrenatural este año. Y créanme que es la oración que más estamos haciendo en este tiempo. Señor, no queremos una época normal, no queremos entrar en el ciclo que a veces uno de manera inconsciente cae, y arranca un año, hace propósitos, ¿cierto? Arranca Semana Santa, después mitad de año, después y vuelve, y de ahí va uno en un ciclo que es interminable, pero de ahí no pasa. Y hay cosas y hay momentos en los que Dios dice, yo quiero que esto sea diferente, porque yo voy a hacer algo nuevo, porque yo voy a hacer algo distinto, porque yo voy a hacer algo diferente. Y eso es lo que nosotros anhelamos. ¿Sí es así o no? Como no estar en lo mismo, como no, sino realmente, Señor, quiero ver tu mano, necesito ver tu mano y quiero verla de una forma sobrenatural. Ahora, aquí hay algo que es impresionante, porque si nosotros vemos aquí, él dice, y después de esto, o sea, el versículo empieza diciendo, y después de esto. Y cuando él dice, y después de esto, uno siempre que mira eso en la Biblia, cuando uno dice, y luego, y aconteció que después de, pasaron tantas cosas, siempre que uno mira en la Biblia frases como estas o palabras como estas, es importante que nosotros miremos después de qué. O sea, si él está diciendo, y después de esto, yo voy a hacer lo siguiente, voy a derramar mi espíritu. Y el anhelo, como les decía, es, Señor, necesitamos tu Espíritu y queremos ver tu Espíritu Santo. Pero es que él dice ahí, y después de esto. Entonces yo tengo que ver qué es lo que hay que hacer antes, qué fue lo que pasó antes para que el Espíritu Santo fuese derramado de la manera que está diciendo que va a pasar acá. Porque es una promesa muy grande. ¿Sí? Yo les invitaría a que si ustedes, dentro de las listas de cosas que pusieron, si pueden anotar una promesa de Dios para sus vidas, es Joel 2 del 28 al 29. Si hay algo a lo que yo me quiero aferrar en este año, es Joel 2, 28 al 29, porque dice que nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar. Y dice que los ancianos soñarán sueños. ¿Sí? ¿No les parece bonito eso? Porque aquí no está jubilando a ningún anciano. No. Aquí está diciendo, aún el anciano va a soñar por mi espíritu. Y los jóvenes van a tener visiones. O sea, es un derramamiento del Espíritu Santo sobre las generaciones. Los papás, los hijos, los abuelos, sobre todos va a ser derramado el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Ahora, entonces, ¿y después de qué, cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces vamos a devolvernos al capítulo 1 de Joel, porque aquí vamos a entender
¿Qué es lo previo? ¿Cuál es, como dice Alejo, el detrás de cámaras de esto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa antes de que ocurra esto tan increíble? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Voy a mover mi Biblia aquí. Conectarme a mi celular. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si ustedes ven, si nosotros vemos acá, todos, dice Joel capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Oigan todos. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Joel capítulo 1. ¿Bien? Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Lo que está describiendo aquí es algo que ocurrió en su época o en su momento, que fue una plaga de langostas. Y está diciendo, oigan esto y presten mucha atención, porque esto que pasó no era muy común que se viera, no era muy normal que se viera una cosa como estas, una plaga de estas. Y era una plaga de langostas la que está describiendo. Y lo que vemos ahí en el versículo 4 es la descripción de una plaga de langostas. Para que entendamos un poco qué es lo que pasa ahí, y vamos a mirar varios temas acá. Es muy similar a la plaga que ocurrió en el capítulo de Éxodo cuando el pueblo de Israel iba a salir, que fueron enviadas langostas. El Señor envió langostas sobre todo. O sea, estaban en un momento donde estaban pasando una situación que era un fenómeno natural, pero detrás de ese fenómeno natural, como veíamos la semana anterior, detrás de ese fenómeno natural no era simplemente, como dicen algunos, no, el calentamiento global, ¿sí? No, que es el calentamiento global, no. Detrás de estas cosas y detrás de este fenómeno natural estaba la mano de Dios tratando con su pueblo. Dios estaba tratando con ellos. O sea, era una condición no la mejor. Estaban en un momento difícil. Ahora, es increíble porque uno piensa, ¿no? El Señor dijo que las plagas que iban a venir sobre Egipto, Dios no quisiera volver a castigar o que sobre ellos vinieran ese tipo de plagas, pero fue tal su pecado y fue tal la maldad que tuvieron que padecer este tipo de plagas. Incluso estaba yo estudiando acerca de estas plagas y encontré que en Jerusalén hubo una plaga de langostas en 1915. Y voy a leer un poco cómo describen ellos esa plaga de langostas. Yo quería tener, preparando unas imágenes, incluso un videito, pero tenemos problemas de internet hoy, entonces voy a hacer lo más descriptivo posible para que lo entendamos. Entonces dice, antes de que se vieran las langostas, se oyó un fuerte ruido. Estamos hablando de 1915, ¿sí? Y esto fue sobre Jerusalén. Ustedes pueden mirar ahí, investigar acerca de esto, porque ha ocurrido en Jerusalén, pero también ha ocurrido en partes de África, que es impresionante, países que están en situaciones muy difíciles. Y para completar, como dice, tras de cotudo con paperas, o sea, tras de que están en una situación muy difícil, para completar, vienen plagas de langostas y se comen todo en Somalia, Nigeria y otros países de toda esa franja en África. Entonces dice, antes de que se vinieran las langostas, se oyó un fuerte ruido, producido por la agitación de millones de alas de langostas y parecido al sonido distante de las olas. O sea, era tal el sonido que era parecido al sonido del mar. El sol se oscureció repentinamente, cayeron tupidos y ligeros chaparrones de los excrementos parecidos a los de los ratones. Su elevación sobre la tierra a veces era de centenares de pies, otras veces volaba muy bajo, aterrizando en grupos separados. En Jerusalén, al menos, dijo un testigo, llegaban inevitablemente del noroeste, yendo hacia el sudeste, estableciendo la exactitud del relato de Joel del capítulo 2:20. Fueron capturadas toneladas y enterradas vivas. Muchas fueron arrojadas a cisternas o al mar Mediterráneo, y cuando eran arrojadas a la orilla, eran recogidas, secadas al sol y luego usadas como combustible en los baños turcos. Otro testigo de la plaga de 915
de apellido Aronson, testifica que en menos de 2 meses después de su primera aparición, no solo había sido devorada toda hoja verde, sino pelada la corteza de los árboles, los cuales se veían blancos y sin vida, como esqueletos. Los campos, dice, fueron arrasados hasta el suelo. Aún a los niños árabes, dejados por las madres a la sombra de algún árbol, las langostas les devoraban la cara antes que se pudieran escuchar sus gritos. Los nativos aceptaban la plaga como un justo juicio por su impiedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué vino sobre ellos? Es una plaga que se describe aquí, que es, o sea, nosotros no hemos visto algo así acá, ¿sí? No sé si no tengo como un recuerdo de que en Colombia o muy cercano nosotros hemos visto algo así. Pero lo que está describiendo acá es justamente algo que ocurrió sobre ellos y que la Biblia lo está describiendo de cómo quedó arrasado absolutamente todo. O sea, hay imágenes de el árbol antes, el árbol después. Dice que es tan salvaje esto que incluso las cortezas de los árboles, que son gruesas, son bastante gruesas, tenían la fuerza para descortezar estos árboles y quedaban muchos de la vegetación, quedaban completamente blancas porque lo único que se veía era la parte interna de los árboles. Dice uno, ¿no? Un fenómeno natural, ¿cierto? Como un fenómeno natural. Encuentro una versión como un poco más hebrea de este versículo, del versículo 4, que dice: lo que dejó el Gazam, estoy leyendo el verso 4, lo que dejó el Gazam, lo devoró el Arbet, lo que dejó el Arbet, lo ha devorado el Yelek, y lo que dejó el Yelek, lo devoró el Chasel. Estos nombres, nosotros también vemos cómo se traducen a nosotros: oruga, saltón, revoltón y langosta. Y lo que se entiende en esto es que cada una de ellas es como una fase del mismo animalito, ¿sí? Como en una fase de madurez diferente. Entonces, la oruga, que es el gazam, es el cortador, viene como enjambre de langostas, insectos que devoran, que son ya de edad madura, listos para volar. Se refiere a la langosta en la etapa de oruga. Habla del saltón, que es el destructor también. Un saltamontes migratorio con antenas cortas, que era considerado limpio para usar como alimento. Ustedes recuerdan que Elías comía, era Juan quien comía langostas, ¿no? Se alimentaba de langostas y miel. No sé quién de ustedes ha comido alguna vez insectos, o lo más cercano a eso son las hormigas santanderianas, ¿sí? Pero Juan se alimentaba con langostas del desierto y miel silvestre. Esa era su dieta. No sabemos cómo se preparan, no vemos recetas para eso, pero estas son las que se comían. Dice que el revoltón es la langosta, es el saltador, la langosta que se arrastra, considerada como comida impura. Es un insecto que posiblemente en la etapa en que se arrastra porque es una etapa en la que todavía no tiene alas. Y habla de otro que es el chesel, que es el descortezador, que es un tipo desconocido de langosta, insecto ceremonialmente puro. Es una langosta en la fase para consumir. Algunas fuentes lo llaman como cucaracha, ¿sí? Aunque en los contextos parece favorecer más el entenderse como una langosta. Entonces, ¿qué vemos acá? Y es donde quiero que vayamos viendo la condición de ellos. Vamos a ver a través del pasaje. Es una condición donde tal vez el enemigo ha querido robar. Como dice Juan capítulo 10, el diablo viene para robar, matar y destruir, ¿cierto? Nosotros somos hijos de Dios y necesitamos entender que una persona, cuando ha conocido de Dios, su espíritu es salvo. Esa persona es salva. Tú y yo somos salvos, pero estamos en una batalla donde hay cosas que el enemigo durante nuestra vida quiere robarnos, y hay cosas que muchas veces uno puede ver el cristiano que sí se salvó, como dicen, pasó con 6 y se fue para el cielo, pero aquí en la vida estuvo llevado, como decimos nosotros, porque no entendió la autoridad que tenía en Cristo, porque no entendió
la vida abundante a la que Cristo lo llamó a vivir. Dice, el diablo viene, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Cristo viene ¿para qué? Para traer vida y traer una vida abundante. ¿Sí? Ustedes me conocen bien y conocen bien lo que nosotros aquí predicamos siempre. Nosotros no predicamos doctrina ni teología de la prosperidad, no, que es enfocada en que Dios sea mi siervo para que a mí me vaya bien en todas las cosas, y prácticamente la imagen que yo me hago es como yo voy caminando y como si pensáramos que Dios está a nuestro servicio. No, eso no es. Nosotros no predicamos eso. Nosotros predicamos a un Cristo al que seguimos, un Cristo al que servimos, un Cristo al cual rendimos nuestras vidas y que Él es el Señor sobre todas las cosas. Pero tampoco vamos a predicar un evangelio de destrucción de las vidas y de ruina y de miseria, porque la Biblia habla de una vida abundante. ¿Estamos bien? Y si pensamos en qué es la abundancia que Dios tiene para nosotros, es que Dios nos da a nosotros, aquí en la vida, todo lo que necesitamos para cumplir con su propósito. De eso se trata. Si estamos pensando en una vida abundante, piensa en todo lo que tú necesitas en esta vida mientras estás aquí para cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Porque si usted, cuando yo le digo la palabra vida abundante, usted piensa en un yate, ¿sí? Y en un cóctel, ¿sí? Y en otra persona poniéndole uvas aquí, ¿sí? Y otro abanicándole. Alguien dirá internamente, amén, ¿sí? Eso es mío, lo tomo, esa es mi promesa, ¿sí? Ese es el cuadro de prosperidad y de vida abundante que muchas veces a nosotros se nos ven. Pero ese no es. Porque yo veo gente que está con la uva, con el cóctel, en el yate, que quiere matarse, que es una infeliz en su vida, que ese yate y ese cóctel y eso es lo que usa para tapar el hueco del vacío tan impresionante que tiene su vida, porque sus vidas son miserables. Entonces, ese cuadro no es vida abundante si tu vida interna está destruida, si no tienes un propósito, si no estás aferrado al Señor, si no vas a la vida eterna. Ese cuadro no va. En cambio, si tú vas caminando en esta tierra y vas sintiendo que Dios te va dando todo lo que necesitas para cumplir su propósito y tienes un propósito, eso realmente va a reflejar que estamos caminando con el buen pastor que dio su vida por las ovejas y que está llevándonos a nosotros a los mejores pastos y dándonos las mejores cosas. Pensemos nosotros, y yo lo hablaba con un señor hace un tiempo, y yo le decía, yo recuerdo muy bien cuando empezaron los racionamientos en Bogotá, hace muchos años atrás, que ahí fue cuando apareció el programa de la Luciérnaga, ¿sí? El programa de la Luciérnaga, estamos hablando de vieja guardia, generaciones, la generación de la guayaba se llama eso, ¿sí? Apareció el programa porque había razonamiento de luz. Entonces quitaban la luz todos los días en Bogotá y salió ese programa y todo el mundo tenía sus pilas listas y ponía el radiecito para escuchar y para tener algo plan. Y yo recuerdo tardes de velas, ¿sí? Y contando historias, y eso era bonito, y con los abuelos y todo, con los papás, chévere. Pero el racionamiento de agua, yo no recuerdo gente, o sea, cuando haya racionamiento de agua así como el que estamos viendo ahora. O sea, estamos viendo cosas, como dice ahí, ¿se había visto algo así antes? ¿Se habrá visto algo así en tiempos anteriores? No lo hemos visto. Y uno puede llegar a pensar el calentamiento global, el capitalismo, no sé qué, bobadas. O realmente pensar detrás de todo esto, ¿qué pueda estar pasando? Detrás de todo esto, ¿qué nos pueda estar diciendo el Señor? Detrás de una plaga como esta,
¿qué llamado de atención el Señor nos puede estar haciendo? Porque ¿qué es lo que pasa? Sí, el diablo puede venir a robar. Y si nosotros vemos ahí, en el versículo 5 dice, despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid, descortezó la higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Dice que atacó tres cosas puntualmente. Uno, las vides, las que dan el vino, el trigo y los olivares. Puntualmente, dice allí, la descripción es que tocó esos tres: trigo, vino y aceite. Para ellos, en su momento, obviamente, desde el punto de vista natural, es su sustento, ¿cierto? El pan, el vino y el aceite con el cual preparaban muchas cosas. Pero incluso para los sacerdotes era incluso grave, porque dice más adelante que los sacerdotes tienen que lamentarse porque ya no hay con qué ofrecer sacrificios, ya no hay con qué dar las ofrendas, porque el trigo, el vino y el aceite eran parte de los elementos que se utilizaban para dar las ofrendas. Entonces, pensemos en esto. Alguien puede llegar y decir, tal vez, como dice Eclesiastés, hay personas en las que en cierto momento puede venir un momento difícil en su vida. Todo venía bien y de pronto las cosas empezaron no a funcionar como quisieron. Y puede que no funcione. Pero detrás de todo eso uno tiene que ver, Señor, ¿qué está pasando? ¿Tú qué me estás queriendo decir detrás de esto? Dime qué es lo que está ocurriendo detrás de esto que está pasando. Si es un ataque financiero, si es un ataque en la salud, cualquiera de las cosas, tenemos que estar atentos a qué es lo que hay detrás de, qué es lo que está pasando detrás de. Pero si hay algo que está diciendo es, despierten. ¿Qué tenemos que hacer? Despertar. Si hay algo que Dios está empezando a hacer es decirnos, ojo, ojo, porque está diciendo, despierta borracho. Despierta borracho, llora y gime. O sea, mientras estaba pasando todo eso, la gente ¿cómo estaba? Dormida. Estaba dormida. Mientras estaba ocurriendo todo esto, en lugar de lamentarse y volverse al Señor, había un adormecimiento en ellos. Ahora, trigo, vino y aceite hablan, sí, de elementos naturales, pero también detrás de ellos, el vino, el trigo, son símbolos de elementos y cosas espirituales también, que si nosotros vemos, a veces pareciera que escasean en esta época. A veces pareciera que ¿dónde está ese alimento espiritual? ¿Dónde está la iglesia de Dios dando el trigo? ¿Dónde está la iglesia de Dios llena de vino del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Dónde está la iglesia de Dios llena del aceite del Espíritu Santo? Estamos en una época donde vemos desde hace años atrás mega iglesias en Bogotá, iglesias grandes, y en muchos lugares muchas personas llenando iglesias. Pero ¿cuántos estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos estamos realmente caminando? O sea, en el poder del Espíritu de Dios. Uno ve los apóstoles, eran dos, Pedro y Juan, y van entrando al templo y ven un hombre que está lisiado, y ese hombre dice que se queda mirándolos a ellos para ver si puede recibir algo de ellos, y uno de ellos le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Cuántos eran ellos? Dos nomás. Pero era una iglesia que estaba viviendo en el poder del Espíritu de Dios.
¿Sabes? Tal vez no nos hemos dado cuenta porque hemos estado dormidos. Pero tal vez la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta se comieron hace rato el trigo, el vino y el aceite y ni siquiera nos dimos cuenta. Ni siquiera nos dimos cuenta. Un adormecimiento espiritual, poca oración, poca búsqueda de Dios, poco poder del Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los cristianos llenos de espíritu? ¿Dónde está la iglesia poderosa? ¿Dónde está la iglesia que predica el evangelio de Jesús? ¿Dónde está? ¿Saben dónde está? Está dormido y necesita despertarse. ¿Por qué? Porque convertimos el evangelio en aquello que puede suplir mis necesidades y ayudarme a tener una vida chévere, cómoda y donde yo sienta que Dios me da todo lo que necesito. Pero perdió el vino, por un lado, porque a veces ve uno también de gozo y de llenura de Dios cero, ¿sí? Vidas amargadas, mejor dicho, sin el gozo de Dios, o sea, como llaman la unción del limón, ¿sí? Es así, cambió el vino por el limón, amargados con el tema de la depresión y con esto. Créanme, sabemos que es un tema que está pegando duro, pero a veces percibo yo que le estamos poniendo un monumento a la depresión. Y encontramos gente que dice, para estar de moda, para estar cool, como llamamos hoy en día, tengo depresión, ¿sí? Y como que tengo que encajar en la enfermedad de moda, ¿sí? Estoy deprimido. ¿Dónde está el vino? ¿Qué pasó con el vino? ¿Será que el saltón, el revoltón llegaron y se llevaron las vides? ¿Será que se llevaron el vino? ¿Dónde está el trigo? Que es la palabra, el alimento que Dios nos da a nosotros. Estamos cambiando la palabra de Dios por charlas motivacionales. Charlas motivacionales que nos hagan sentir bien, pero que no nos confronten del pecado. A mí me gusta que me hablen cosas lindas, me gusta que me motiven, me gusta que me digan cosas chéveres, pero no se me metan al rancho, ¿sí? No se me metan al rancho, no me digan, hasta ahí no, a mí no me gustó, eso ya está muy legalista. Eso ya está eso era antes, hoy en día los tiempos han cambiado, ¿sí? Las cosas han cambiado, no tenemos que ser tan así, tenemos que ponernos más modernos. Bajemos de ahí. ¿Cuándo cambió el evangelio? ¿Cuándo lo que era pecado ya no es pecado? ¿Cuándo la inmoralidad sexual entonces tenemos que acomodarnos a ella? No. El trigo escasea. El trigo escasea. Pero el aceite también puede escasear. Y veo uno lo mismo. Mezcla de psicología con palabra de Dios. Mezcla de psicología con palabra de Dios. 5 tips, ¿sí? 5 tips para una vida exitosa. Y eso está. Ponga usted una charla. 5 tips para levantar novia en una semana. A ver si se llena esa vaina. ¿Sí? Hágase rico en 2 semanas. Te invito a mi webinar, ¿sí? A mi charla. Así. Pero eso no es trigo. Eso que se está predicando no es trigo. Es cizaña. Que no te da vida. Que te contenta un ratico y que te da ciertas fórmulas por un ratico, pero no te salva. Porque lo único que salva es la predicación del evangelio. Entonces escasea el trigo.
escasea el vino y escasea el aceite, ¿cierto? Ahora, dice el Señor ahí, dice Dios, ya voy a avanzar porque yo sé que el capítulo 1, digamos, si uno mira todo el capítulo 1 y ustedes miran todo el capítulo 1, es un panorama que uno dice, el Señor está jalando las orejas duros, sí. Dice, voy a terminar de leerlo. Después de que dice que despierten, ¿qué nos dice el Señor? Tenemos que despertar. O sea, tenemos que despertar. Nosotros aquí donde estamos tenemos que despertar. Necesitamos despertar. No podemos exigirle a nuestros hijos algo que nosotros no estamos haciendo. Mi hijo, viva para Dios. Mi hijo, yo no sé. Pero cuando llega el que usted no quiere abrirle la puerta, dígale que no estoy. ¿Sí? Entonces, el hijo apenas mira y dice como, me está diciendo que debo vivir en rectitud, pero en pequeños detalles de la vida me está mostrando algo completamente diferente, ¿sí? No podemos. Si vamos en el carro de viaje, ¿cierto? Y como que todo el mundo va viajando y le da 50.000 razones al policía, ¿cierto? Para que no le ponga un comparendo. Y sus hijos lo están viendo atrás. Le están viendo las 50.000 razones que después terminaron en 100.000 razones, porque las 50.000 razones no le eran suficientes al policía. Pero después le está diciendo al hijo, hijo, tienes que vivir para Dios, tienes que ser santo. Ese discurso doble hace daño. Ese discurso doble deja la incógnita de si es o no es. Ese discurso doble es más dañino que cualquier otra cosa. Entonces dice ahí, para terminar el 1, confundidos labradores, gemid viñedos por el trigo, la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano. Los árboles se secaron. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid de silicio, ministros de mi Dios, porque es quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda de la elevación. Está llamando primero a los que somos líderes, papás, sacerdotes, a que seamos los primeros, a que nos volvamos a Dios, a que pongamos ejemplo, ¿sí? ¿A quién está pidiendo que pongamos ejemplo? A nosotros, ¿sí? Miren, he escuchado mucho la frase, recuerdo cuando yo estaba metido con Dios y le servía al Señor, y ahora, no, ya tú sabes que eso, yo ya pasé esa época, ¿sí? Ya ahorita estoy, y es simplemente es el reflejo de un relajamiento espiritual. Miren, conozco muchas personas que sirvieron al Señor y entregaron sus vidas a Él, pero es algo del pasado, quedó en el pasado, y ellos están ahorita en un adormecimiento, ya nada que ver, y sus hijos ahí, ¿sí? Ahí. Ahora, vamos al 2. Vamos al 2. Dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Cada cual marchará por su camino, no torcerá rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Aún cayendo sobre la espada no se dividirán. Irán de ciudad en ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán de las ventanas a la manera de los ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? No sé, es como extraño.
Yo cada vez que leo Joel quedaba perdido porque decía como, pero ¿de qué me está hablando? ¿Del futuro, del presente, del pasado, de una plaga? No sé. Pero lo que sí es cierto, ya mirando bien el pasaje, es que él, a propósito, nos deja ver el panorama de varias cosas al tiempo. Y quiero que entendamos esto. Entendamos que muchas cosas naturales detrás de ellas hay cosas que son espirituales, ¿cierto? Y estamos viendo una plaga detrás de la cual está Dios y está tratando al pueblo y está quedando sin vino, sin trigo y sin aceite, ¿cierto? Pero aquí empieza a hablar de otra cosa y es: cíñanse los lomos, toquen trompeta, porque viene algo que se llama el día del Señor. O sea, aquí ya no está hablando del presente, aquí empieza a ser un llamado a un entendimiento acerca de las cosas al final de los tiempos, y es el día del Señor. Le está diciendo a todos: ojo, ojo, porque no se queden pensando solamente en las cosas de acá, no se queden pensando solamente en las cosas de esta vida. O sea, alguien puede llegar y decir: sí, Señor. Yo escuchaba a algunos que decían: y Dios, tú me darás ese carro, y tú me darás, ¿y cuáles son tus metas de este año? Y era casa, carro, beca, y uno decía: bueno, sí, son necesidades, pero ¿es todo lo que quieres? O sea, ¿es todo lo que quieres en esta vida? ¿Es todo? ¿No hay más? No sé si ustedes oyeron parte del fragmento de un mensaje que dio la hija del pastor y de la familia que murió la semana pasada. Pero estaba predicando Colosenses capítulo 3. Y dice: pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Miren, pongan las cosas en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos solamente pensando en las cosas de acá, porque eso hacen los demás. El Señor dice: todas las cosas van a ser añadidas. No sean como los gentiles que piensan solamente en esas cosas. Más bien busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces el Señor, a propósito, nos cambia el panorama aquí en este pasaje. Dice: viene el día del Señor. ¿Qué va a venir? Miren, ni carro, ni casa, ni beca, ni nada de esas cosas que tengamos acá. Como decía alguien, yo no he visto el primer ataúd con un camión de trasteo detrás, ¿sí? Para que se lo lleven. No he visto el primero. Solamente los del Dorado, ¿cierto? La leyenda del Dorado, que recordamos que los metían con sus riquezas y con sus esposas. Se moría él y la esposa le decía: bueno, porque se llevaban hasta las esposas y un poco de familia. Si se moría el cacique, se iban los demás también. Chévere, ¿no? Son los únicos que se van con eso, pero quedan ahí enterraditos. El tercero después le vinieron a buscar los españoles. Ahí quedó el tesoro. Ese no se lo llevó para ningún lado. Entonces el Señor está diciendo eso: atentos, porque detrás de esto mi mensaje no se queda en simplemente el trigo, el vino y lo que quiero darles ahorita. No, hay algo más. Ese trigo, ese vino y ese aceite lo estoy pensando porque hay algo más grande al final de los tiempos, y es que mi iglesia se prepare para el día del Señor. Mi iglesia se prepare para los últimos tiempos. Entonces dice: por eso ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de sí. Esto es ofrenda de libación para Jehová nuestro Dios. Dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los ancianos, congregad a los niños, a los que maman. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos de acá? Bueno, entonces vamos a despertar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despertar. O sea, si algo está pasando que ya lleva tiempo, que ya es lo mismo,
qué es eso que no se ve? ¿Qué es esa cosa que no pasa nada? Llega un momento en el que el Señor, como el Señor Jesús le dice a sus discípulos, este género no sale sino con ayuno y oración. En estas batallas espirituales y en estas cosas que Dios nos llama a hacer, ya hay puntos donde uno tiene que entender. Miren, yo miraba, y no quiero decir que esto sea así, pero me dejaba pensando mucho la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿sí? Porque son 4 tipos de plagas, ¿sí? Pero ustedes van a Pablo y dice que nosotros no tenemos la lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, ¿cierto? Gobernadores, principados y huestes de maldad. También son 4. Y ellos son 4 autoridades distintas espiritualmente hablando. O sea, lo que Dios nos está diciendo es que hay una batalla espiritual y hay espíritus que son de un rango y espíritus que son de otro rango. Y hay batallas contra demonios que son de un rango y batallas contra demonios que son de otro rango. Y nosotros no podemos estar simplemente detrás de todas las cosas pensando que es el gobierno o la inflación o el ministro o este otro que es una belleza. No, tal vez hay que entender que hay cosas en mi casa, que hay cosas en mi vida, que hay cosas en mi familia que solamente van a salir cuando hagamos esto: ayuno, lamento, oración, clamor, porque son otros poderes espirituales a los que tenemos que enfrentar. Tenemos 2 opciones: o nos relajamos y decimos, bueno, ya, pues esto es así, pues ya ni modo, pues algún día Dios lo tocará, algún día, ¿sí? Algún día Dios hará algo. No, espérate un segundo, Él está diciendo, despiértate, porque esa situación que estaba antes puede cambiar y puede ser distinta si nos volvemos a Él. Yo sé, en este tiempo, ahorita todo el mundo ya dice, ya comí, en enero no como más. Ya en enero le bajo, pero en enero todavía, ¿sí? Eso es tamal que viene, tamal que va, la unción del chorizo, de la botifa, o sea, todo eso. Y todo el mundo empieza a hacer cuentas y todo el mundo empieza a pesar. Bueno, ya cuántos kilos serán mensuales los que me toca bajar, ya no son 2, sino son, sí, o sea. Y ya, listo. Está chévere la comidita, es sabroso, o sea, es rico. Pero hablemos también de, como dice, poner cuchillo a nuestra garganta y estar dispuestos a pelear la batalla espiritual en oración y en ayuno, ¿sí? Ese pedazo, como que dicen, uy, Dios mío. Sí, claro, obviamente nuestra carne está, mientras estamos diciendo esto, nuestra carne está diciendo, no, reprendo eso. Eso no es de Dios, eso no es, ¿sí? Pero recuerdo, a nosotros nos vieron muchas cosas que pasó. Yo le cuento mucho a Sofía, a David, los que están con nosotros en el ensayo. Yo trato de contarle a las generaciones las cosas que vimos y que experimentamos, ¿sí? El Salmo 78 lo dice, que uno debe contarle a las generaciones. Hacíamos esto, y para que ellos conozcan a Dios y sigan los mandamientos de Dios, es muy importante que nosotros les contemos a ellos. Entonces yo les cuento a ellos. Y ya, nosotros, cómo hacíamos los discos, cómo hacíamos la música, todas las cosas que pasaron, ¿sí? A nosotros nos echaron todas las pedradas que ustedes quieran por tocar rock en la iglesia, ¿sí? Ese instrumento del demonio, la batería, ¿sí? Y una cantidad de cosas. Y nos veían rockeando y haciendo otras cosas, pero muy pocos veían el detrás de cámaras. ¿Y cómo era el detrás de cámaras? ¿Sí? Un concierto de rock, ¿sí? Un concierto donde vamos a hacer jóvenes rockeando allá. Yo recuerdo un lugar, una vez que estaba tan lleno, eran como 3.500 personas en un lugar donde caía, o sea, la gente empezó, el concierto estábamos cantando una canción que se llama Lluvia de Vinos, ¿sí? Y empezó a caer agua del cielo y todo el mundo, oh, un milagro, ¿sí? Lluvia de vino, oh, sí. Y era el vapor de todo el mundo, ¿sí? De 3.500 personas, que ya el vapor empezó a caer
del sudor o sea, esa vaina estaba pero caliente, ¿sí? Un auditorio para 3.000, habían muchas más personas. Todo eso muy lindo. Pero detrás de eso había mucha oración. Detrás de eso eran jóvenes de 20, 21, 22, 23 años ayunando, como dicen, al zoco, ¿sí? Orando, sacando chukis, ¿sí? Guerra espiritual, pidiéndole perdón a Dios y de rodillas pidiéndole al Señor por el trigo, el vino y el aceite. Entonces no era simplemente la canción parroquial y para entretener jóvenes, ¿sí? No era simplemente saltemos y roquemos y a veces se nos ponían a hacer pogo, ¿sí? Que nos tocaba pararlos, por favor. No os peguéis. No os iráis entre vosotros, hijos míos, ¿sí? Porque se emocionaban tanto que era a darse pata cristiana, ¿sí? De la roqueada tan violenta. No, sí, rock y todo, pero sabíamos que lo que estamos haciendo era guerra espiritual. Sabemos que lo que estamos haciendo era trayendo libertad a los cautivos. Mientras cantaban, era un mover espiritual, no era entretenimiento, como a veces hoy en día puede llegar a pasar. Música o cosas que son simplemente para entretener. Ahora, yo veo también artistas de hoy en día que sí pueden usar el reggaetón o pueden usar el trap, lo que sea. Y si tú estás metido con Dios y estás ayunando y estás metido con el Señor y estás trayendo un mensaje de vida, que Dios te use, porque no todo el mundo ya le gusta el rock. O sea, ya el rock es para nosotros la guayaba, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? Hoy en día es más urbano, más no sé qué, listo, chévere. Haz música urbana, haz música esta, haz música la otra, pero sé ungido por Dios. Ten la unción del Espíritu Santo. Porque los jóvenes de hoy también necesitan ser libres. Y oramos yo oro para que nuestros hijos se levanten con esa unción y le prediquen a los de esta generación y los saquen de toda la porquería que están metidos. Pero para eso se necesita aceite, trigo y vino. Claro, ayuno. Y entonces dice, y ahora sí, Jehová solicitó por su tierra, verso 18 del capítulo 2, perdonará a su pueblo. Dios va a perdonar. Si el pueblo se vuelve, Dios va a perdonar. Si nos volvemos a Cristo, Cristo nos da todo. Si nos volvemos al Señor, Él va a responder y dirá a su pueblo, he aquí yo les envío pan, vino, aceite, seréis saciados de ellos y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. O sea, pasar de la vergüenza a la victoria. ¿Cuántos quieren pasar de la vergüenza a la victoria? Amén. Dios lo va a hacer. Dice, haré alejar de vosotros al del norte, a todas esas plagas, los echaré a tierra seca, desierta. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán. Decía en el capítulo anterior que las bestias estaban gimiendo porque no había alimento, no tenían que comer, no tenían pastos. Ahora sí los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán sus frutos. Diga conmigo amén a eso. Amén. ¿Sí? Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Vuelve la lluvia, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mira lo que va a hacer el Señor. Que llevo tanto tiempo donde no he visto esto. Ok, Dios puede restaurar ese tiempo. Yo les restauraré los años. Alguno dice como, no, yo perdí este tiempo, perdí esto acá. Dios puede restaurar los años que se hayan perdido. ¿No les parece una buena promesa eso? Y bien, restauró todo. Pero ahora viene la promesa mayor. Ahora sí dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el grande día y espantoso de Jehová. Dios dice, entonces, listo, yo te puedo restituir las cosas de acá,
pero no te conformes con eso. No seamos cristianos chichipatos que se conforman simplemente con tener las cosas acá. No, Dios quiere que veamos su gloria. Dios quiere una generación ungida. Y solamente si nos volvemos a Cristo, Cristo lo puede hacer. Cristo lo puede hacer. Si nos volvemos a Él, Él va a derramar de su Espíritu Santo. Sueños, visiones. Que no seamos nosotros simplemente diciendo, no, yo sí, y tus hijos, no, pues ahí ojalá, ¿sí? Ojalá en medio de salven, porque sí. Eso no es. Eso no es. Tenemos un reto con nuestras generaciones. Tenemos un reto con nuestras generaciones. Y yo lo que pienso y lo que he estado entendiendo de Dios en este tiempo es, se habla que, ¿se han escuchado ese término de la generación de cristal? Ay, es que esta nueva generación es la generación de cristal, ¿sí? Y entonces como terribles esos muchachos de la generación de cristal. Pero ¿quién nos formó? O sea, preguntémonos más bien quién formó esos. Y le chancla al que lo formó. Por ahí en redes sociales está rodando muchísimo un video de cómo, si a los niños se les enseña a lavar la loza y hacer sus quehaceres domésticos, va a formar en ellos muchas cosas importantes para su vida. Pero el problema no es el niño de la generación de cristal, el problema es el papá y la mamá de ese niño de la generación de cristal que no lo formó. El problema no es de él, el problema es el que lo formó. No, no hagas eso, mi amor. No hagas eso, mi cielo. Y por eso es que nos pasa lo que nos pasa. El problema es de nosotros. Uno dice, ay, me acuerdo cuando me trancaban, ¿sí? En mi casa había una cosa que mi hermana le llamaba el eléctrico. Uno para castigar que le llamaba, era tal la sensación que le llamaba el eléctrico. Imagínense la sensación que sentía él cuando tocaba sus nalguitas, ¿sí? Aquel artefacto, ¿sí? No patrocinamos la violencia ni nada de eso. La Biblia habla de la vara. La Biblia habla de la vara usada de manera correcta. Es correcta, está bien, ¿sí? Pero no, porque puedes causar un problema psicológico de autoestima y de autopercepción que le haga daño a aquel infante, ¿sí? Y por eso la belleza hace lo que hace, ¿sí? Entonces el problema no son ellos, el problema es si tú y yo vamos a decidir despertarnos, meternos con el Señor, clamarle a Él para que Él derrame el trigo, el vino y el aceite y nosotros podamos entregar y dejar que esta generación también sea ungida por el Señor. Pero nos toca a nosotros. O sea, esta pelea, la pelea por tu casa no la va a dar otra persona, sino tú. La pelea por tus hijos no la va a dar nadie más sino tú. Y el salmo que leímos al comienzo, oraba incluso por los que no habían nacido. Si se recuerdan el salmo, Salmo 78. Aún los que no han nacido también te conozcan a ti. Estaba haciendo un árbol genealógico, investigando, ya encontramos el bisabuelo de mi papá, 1868 creo que. Conocimos su nombre y todo, ya estamos encontrando, ¿sí? Y en el camino encontramos la bisabuela Clementina, que fue la que sembró el Evangelio, fue semilla del Evangelio en nosotros, ¿sí? Y dice uno, qué lindo que podamos suceder, que se pueda decir, listo, tal vez este conoció, este no conoció, ellos llegaron a los pies del Señor, pero de ahí en adelante mi generación es para Dios, hasta antes de que venga el día del Señor,
¿Por qué está pasando esto? Porque Él viene. O sea, no te conformes con que, entonces este abuelo no conoció o este no conoció. Yo sí, y bueno, este de pronto no. Este tal vez sí. No, espérate. De aquí en adelante lo que el Señor quiere es que nuestra generación se prepare para la venida del Señor. Así que no nos vamos a conformar y decir, ahí cualquier cosa, no. Son para el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos asumen el reto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Si necesitamos que nos llames la atención y nos jales las orejas, como decimos, Señor, está bien, Señor, que nos despiertes y nos saques del adormecimiento y del conformismo, Señor. Somos responsables de lo que dejemos a la siguiente generación, Señor. Tal vez hemos visto el trigo, el vino y el aceite escasear, pero tú quieres un remanente que sea lleno de tu presencia, Señor. No sé en qué área de la vida el enemigo se haya querido meter para robar, matar y destruir, pero recuerda que nada puede hacer el enemigo más allá de lo que Cristo le permite hacer. Así que si hay cosas en las que hemos sentido la derrota del enemigo, o hemos visto que todavía hay no, tal vez esa plaga se haya querido meter ahí, sea el tiempo para que no nos quedemos dormidos y cruzados de brazos, para que no nos quedemos quietos, sino para que despertemos de nuestra borrachera, para que despertemos del adormecimiento, para que despertemos del cristianismo light, para que despertemos del cristianismo cool, para que despertemos del cristianismo mediocre. La idea no es llenar iglesias, la idea no es decir que voy o no voy o me congrego, la idea es vivir nuestro cristianismo en el poder del Espíritu Santo, llenos de vino, llenos de trigo y llenos del aceite. No sé qué haya venido el diablo a robar, no sé qué te haya robado el diablo, no sé qué te haya robado el enemigo por tu propio pecado, pero como dice ahí, hoy es un día para decirle: Señor, perdóname, y hoy me vuelvo a ti, y hoy rasgo mi corazón, y me vuelvo a ti. Despiértame, dile: Señor, despiértame. No quiero ver cómo el enemigo entra y hace y deshace y yo no hago nada. Tú me has llamado a tomar la autoridad, Señor. Tú me has llamado a ponerme en la brecha y a orar. Y hoy levanto mi voz por mí. Hoy levanto mi voz por mi casa. Hoy levanto mi voz por mi iglesia. Hoy levanto mi voz por cada uno, Señor, para que vivamos el evangelio que tú predicaste, Señor. Para que veamos nuestras vidas, a nuestros hijos, a los hijos de los hijos, una y otra generación, Señor, profetizando, soñando sueños, viendo visiones, Señor, llenos del Espíritu de Dios, porque el día del Señor viene, porque tú estás por venir, Señor, y ay de aquel que no esté listo, Señor, para ese día. Que la sangre del Cordero nos limpie, que el sacrificio de la cruz traiga salvación a nuestras casas, salvación a nuestras vidas, restauración, antes de que venga el día terrible del Señor. Tenemos esta oportunidad, tenemos estos años todavía, Dios. Tal vez en lo que nos hayamos equivocado, Señor, ayúdanos a volvernos a ti, que tú restaures los años que perdimos, Señor. Dios va a restaurar años que se hayan perdido.
restaurar. Dios puede restaurar y restaurar las cosas y el tiempo que se haya perdido. No nos conformamos, Señor. Despiértanos, Dios. Despiértanos, Señor. Tú nos has llamado a vida abundante, Señor. A una vida abundante, Dios, en ti. Y esa vida abundante es tener todo lo que necesitamos para cumplir tu propósito. Que sea el tiempo en el que Dios traiga la provisión. Que sea el tiempo en el que Dios traiga la provisión física y espiritual para cumplir el propósito. Dios lo va a traer. Empezamos a orar y empieza a orar y decirle: Señor, yo sé que tú lo traerás, pero yo me encargaré de buscar el reino tuyo y tu justicia. Algunos se han preguntado cuál es la voluntad de Dios para este año. Y Dios te dice en esta hora: la voluntad de Dios es que te santifiques. La voluntad de Dios es que dejes el pecado. La voluntad de Dios es que me busques a mí. La voluntad de Dios es que busques más mi palabra. La voluntad de Dios es que ores más. La voluntad de Dios es que todo lo que hagas, lo hagas para glorificarme a mí. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el Señor. La voluntad de Dios es que sea lo que hagas, que vivas, que comas, que no comas, todo lo hagas para mí, dice el Señor. Yo me encargaré de abrir puertas, yo me encargaré de proveer, yo me encargaré de sanar, yo me encargaré de restaurar, yo me encargaré, dice el Espíritu de Dios, yo me encargaré de abrir puertas donde se tengan que abrir, de traer la provisión donde tenga que haya provisión, donde ha habido escasez, yo traeré provisión. Solamente necesito que tú te vuelvas a mí, solamente necesito que tú te consagres a mí, solamente necesitas entregar y poner tu vida en mis manos, dice el Señor en esta hora. Es la voluntad de Dios. Si te has preguntado cuál es la voluntad, es que ese plan y ese proyecto que vas a hacer, si glorifica mi nombre, si tú lo estás haciendo para honrarme a mí, para glorificarme a mí, yo estaré ahí y yo daré lo que necesitas. Oh Dios Santo, si has preguntado cuál es la voluntad de Dios para este año, Dios dice, una iglesia que no se conforme con reuniones frías, tibias, sino llenas del Espíritu, llenas de mi presencia. Dice Dios que me busques a diario, que me busques a diario. Para otros será volver a servir al Señor. Para otros será cómo se activarán los dones y los talentos para servirle a Él. Porque Dios te va a despertar. Porque es tiempo para despertarnos, no es tiempo para dormir. Porque es tiempo para que las prioridades se organicen de acuerdo a mis prioridades, dice el Señor. Si tú quieres que yo me acomode a tus prioridades, yo no voy a ir, dice el Espíritu. Dice el Señor, si estás dispuesta a que yo ponga el orden en tus prioridades. Algunos, por ponerlas en el desorden, solamente vieron frustración, cansancio, agotamiento y poco fruto. Pero el Señor dice: voy a hacer algo distinto, voy a hacer algo nuevo, voy a cambiar el orden de las cosas. Y quiero traer salvación, dice el Señor, a través de ustedes. Padre, sopla tu Espíritu.
Anhelamos tu Espíritu en medio de nosotros. Anhelamos la visitación tuya, Señor. Y creemos, Dios, que de la vergüenza pasaremos a ver la gloria tuya, para honra tuya. De la vergüenza y de la escasez a la gloria tuya, Señor. Porque tú nos despertaste. Porque salimos de la zona de confort. Porque estuvimos dispuestos, Señor, a orar por otros, a clamar por otros, a ayunar por otros. Porque nos volvimos a ti y podemos decir que tú nos restauraste, Señor. Te damos la gloria a ti, te damos la honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a estar de pie, vamos a dar gracias a Dios. Des un abrazo ahí, dígale que está a su lado. Vamos a ver, vamos a experimentar. Y vamos a tomar nuestra ofrenda, cada uno la ofrenda que tenga para el Señor va a tomarla. Señor, te damos gracias por lo que tú nos das, por la provisión que tú nos das. Si tenemos hoy es porque tú nos das para darte a ti, para que tu reino se extienda. Te pido, Dios, que bendigas la ofrenda de cada uno de tus hijos y que esta sea una temporada también donde cada uno pueda ver la provisión de manera sobrenatural. Hay propósitos y cosas que tú vas a hacer con cada uno, para las cuales se necesita la provisión tuya, y tú vas a dar a cada uno, Señor. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, abre puertas y provee de manera sobrenatural. Veo que hay muchos aquí, varios aquí van a ver este año lo que es trabajar en sus fuerzas, haber trabajado en sus fuerzas, pero ahora trabajar con la sabiduría y la gracia de Dios en ellos. Y van a testificar de lo que es haberlo hecho antes a su forma y ahora, cuando entendieron el valor de dar a Dios, cuando entendieron el valor de hacerlo en las fuerzas de Dios, ver la provisión y provisión sobrenatural. Padre, te damos gracias y te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Les das un abrazo, los invitamos a todos a un cafecito que tenemos allá en la parte de atrás. Pueden dejar yo ya hice el café, el café lo hice yo, espero que me califiquen bien. Tinto campesino se llama. ¿Ah? La tía, ¿cómo me les fue por allá? Se me extraña.
Lo intentamos. Repasar. Nosotros estamos que le ponemos oficina a Ana Fernanda. Yo llegué. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Todos muy con nuevo look y todos muy guapos todos, qué bien, qué bien. ¿No bien? Hola, Vale. No, ya me dijo, ya me preparó el tema que quiero decir. Hola, Will. Hola, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Yo voy por el pan. También vamos a ver si de pronto alguien no pronuncia bien. Bueno, pues está afuera. Listo, pues. Chaitos, que te vaya bien. Bueno, sí, señor. Igual, chao. Yo les dije, no tengo que no voy donde ella. Entonces, vamos. Chaqueta que será. ¿Ah? ¿Esa es tuya? ¿Qué? ¿La chaqueta? Esa es el de David. Esta gorda se da bien. Sí, igual la puso ahí. ¿No escaparía? Sí, no, papá. ¿Está empapada? Y está que llueve. Ah, Pero pues ahí yo traje el impermeable. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, yo sabía que no iba a ser. Pero ahorita está lloviendo. Ah.
pero pues para nada más. Que yo siempre salgo corriendo. Los acompañé a tomar un tintico y no sé, porque me pongo el impermeable y me da pereza parar en la cafetería, pero si no paro de desayunar, yo sé que me voy a quedar por pero es que me pongo el impermeable para entrar hacia la cafetería con el impermeable y todo, Violeta. No, ojo, es que está lloviendo acá. ¿De dónde estás? ¿Qué es eso? Pues cuando me habías dicho que iban a celebrar no sé qué con los papás. Ah, ¿vas con ellos? O sea, iba a decir, está haciendo lo mismo que Marisol, solamente los va a sacar a comer. Perdón, pero pues no entendí que estuvieras con ellos, sí, pero si ellos están bien obligados y el juego es en un campo cerrado, ¿sí? ¿Pero desayunaron? Ay, comadre. No busque, que usted para pelear está finito. Para pelear sí que cosa contigo. Muñeco, ¿cuánto te cobró más por lo del carro? ¿En serio? ¿Y eso? ¿O sea que fue fácil? Pero tú ya deberías saber, porque como a cada rato coges. Sí, amor, pero en serio, ya. Ah, bueno, pero le diste 20.000 pesitos, súper. ¿Qué pasó? Ah, bueno, pero está bien que le hayas reconocido algo, sí, amor. Señora, ay, se me trajo el tinto hasta acá, gracias, persona. Entonces, no, estuvo bien, pues sí, me parece bien que le hayas reconocido algo. Además que tú sabes que a veces con los asuntos de plata es delicado y que tampoco aguanta que lo estén diciendo. Entonces, sí, amor, pero pero por eso te digo, o sea, si es mejor uno hacer lo que sabe que debe hacer. Por eso, es que a veces estoy descuidado con estas cosas. Tengo pinta de futbolista. Muñeco, ¿me haces un favor? Ten mucho cuidado, ¿sí? A jugar, a por ahí, porque Dios no lo quiera va a lastimar. No se juega normalito. No te vas a poner a extralimitarte, más que sabes que hace rato no juegas, entonces no abuses de ti, sí, por favor. Diviértete.